Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, me gustaría que escucháramos a la maestra Sheila Jeffries, que nos recuerda a los ciudadanos españoles cuál es, sin duda, uno de nuestros orgullos patrios. Escuchemos a Sheila Jeffries. España es el segundo país del mundo donde más dinero mueve la prostitución. En España, el sector se calcula que tiene un valor de 26.500 millones de dólares. Esto es como el doble de lo que se supone en los Estados Unidos, donde se ha calculado que mueve alrededor de 14.600 millones de dólares. Bien amigos, estas son las palabras de Sheila Jeffries en una conferencia que pronunció en las jornadas sobre prostitución y trata organizadas por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres en Pamplona en 2017. En la descripción de este vídeo les dejo el link a esa conferencia. Pero para comprender el dato del que habla Sheila Jeffries y ese podium en el caso de España como un país de puteros, es imprescindible responder a esta pregunta. ¿Qué hizo el Estado español en 2014, en plena crisis, para aliviar la presión de la deuda y salvar el temido default, la quiebra, tratando de rebajar la prima de riesgo de nuestro país? ¿Qué ocurrió en 2014? Les invito a descubrirlo en este vídeo. Constitución prostituyente. Mirad, hoy es día 6 de diciembre del año 2021, día de la Constitución española. Y a mí me apetece compartir dos noticias de nuestro pasado reciente relacionadas con la Constitución que se entienden mucho mejor juntas. La primera se refiere a la reforma constitucional que se realizó en 2011 en medio de la crisis horrible de Lehman Brothers, de la crisis económica global. Una reforma constitucional en la que se modificó el artículo 135 de nuestra Constitución, estableciendo en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria, de forma que el pago de la deuda pública fuese lo primero a atender frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible. Es decir, se modificó la Constitución en agosto, con veranez y alevosía, para que la prioridad de cualquier gasto público fuera la devolución de la deuda a los bancos. Esta propuesta y esta reforma fue realizada, como digo, el 23 de agosto por el entonces presidente del gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Y la reforma contó con el apoyo de los dos partidos mayoritarios entonces, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, así como de la Unión del Pueblo Navarro. Por lo tanto, se modifica la Constitución española siguiendo las directrices de Bruselas, del FMI y de los poderes económicos globales, para que la prioridad en el pago de la deuda a los bancos estuviera por delante de cualquier otra prioridad social. Esta es la primera noticia reciente. Y la segunda noticia se produce 3 años después, en el año 2014. De nuevo, siguiendo la recomendación de Bruselas, se pide al Estado español, al gobierno español, que incluya en el PIB, en el Producto Interior Bruto, todas las actividades económicas hasta ahora consideradas ilegales o no registradas, refiriéndose a la prostitución, al tráfico de drogas y al tráfico de armas ilegales. Es decir, el Estado español incorpora a sus ingresos y a la contabilización del producto económico del país todo el montante económico relacionado con la prostitución. ¿Y por qué hace esto el gobierno español? Porque al incrementar el PIB, que con estas tres partidas llega a incrementarse en un 4,5%, nos permite, en aquel momento de crisis horrible, nos permite tener más línea de crédito con los bancos y suavizar los tipos de interés de la deuda.
Es decir, toda la industria criminal prostitucional es considerada aceptable desde el punto de vista económico para lograr salvar una situación de profunda crisis económica. Y lo hacemos sin despeinarnos. Es decir, en este momento, en el PIB de nuestro país están incorporadas, de cara a pedir más crédito y a resolver la deuda, las actividades económicas prostituyentes. El montante que se incorporó en estas partidas al Producto Interior Bruto Español rondó los 12.000 millones de euros, aproximadamente el 4,5% de incremento, lo que supuso rebajar considerablemente las tasas, es decir, los intereses de la deuda, y suavizar la presión de los bancos. Para eso nos sirvió la aceptación y el reconocimiento económico de la industria criminal prostituyente. Hoy está incorporado en nuestras cuentas esos ingresos. Y ahora imagínense ustedes por qué tenemos resistencia a abolir esa actividad criminal económica. Porque es muchísimo dinero. Porque esas mujeres esclavizadas, esas mujeres explotadas en unas actividades que ya sabemos que son criminales, son muy suculentas desde el punto de vista económico para este gobierno, para este país. Existen dos posibilidades, una es dejarlo como está y otra regularlo para además poder cobrar otros impuestos. Pero es difícil, por recomendación económica, que se legisle para abolirlo. La Constitución española es una constitución prostituyente, económicamente interesada en preservar la barbarie. Justo Fernández López. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.